¿Has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Nacer de nuevo y el empezar a escudriñar la palabra de Dios es el comienzo de una transformación profunda en todos los aspectos de nuestra vida. Todo lo que aprendo aquí me ayuda para mi vida diaria. Va a transformar nuestras finanzas, va a transformar nuestra vida profesional, nuestra vida familiar, nuestro matrimonio. Me ha enseñado mucho cómo también llevarlo con mi hija. Pero sí nos corresponde escuchar el llamamiento de Romanos 12:2 para descubrir la voluntad de Dios en todas las esferas y aspectos de la vida. Y están todos invitados a hacer el esfuerzo de venir temprano a integrarse. Los invito a que asistan. Que asistan y que participen. Que vayan a dar buenas bendiciones a sus vidas y aprender más. Buenos días, hermanos, es un placer saludarles y darles la bienvenida a este culto meridiano de adoración a nuestro Señor. Vamos a comenzar escuchando un preludio a cargo del hermano Sergio Casina con una actitud de oración. Escuchemos. Bien, hermanos, ahora todos unidos vamos a leer el Salmo número 150, exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Dice así la palabra del Señor: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque has dispuesto los medios para que podamos, tu pueblo, alabarte y glorificar tu nombre. Señor, sabemos que nosotros cometemos errores, que no somos perfectos, pero estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has rescatado y por la fe en tu Hijo amado nos permite, Señor, participar de la alabanza a tu nombre. Gloria a ti, Padre, porque has permitido a tu pueblo acercarse a ti, a engrandecer tu santo nombre. Bendice, por favor, este culto, bendice este acto de adoración. Purifica, Señor, los motivos de nuestros corazones y recibe, Señor, esta ofrenda de alabanza y esta ofrenda de gratitud que tu pueblo levanta a ti en este día. Te damos gracias, Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestros himnarios y entonar el himno número 705, Tributad honor a Cristo. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Himno 705.
Dice en Hechos 21:14, hágase la voluntad del Señor. Entonemos el himno número 350, Cristo, tu voluntad. Abre mis ojos para ver. Es el himno número 141 y dice el Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Himno 141. Maravillas de tu ley, dame la clave de
Amados hermanos, amigos que nos acompañan en esta ocasión, reciban un afectuoso saludo. Es un gusto estar con ustedes en este culto. Que las bendiciones de nuestro Dios sean con cada uno de ustedes y con sus familias. Para esta ocasión, el mensaje va a estar basado en el segundo libro de las Crónicas, especialmente en el capítulo 7, de los versículos 11 al 16. Les invito a tomar su Biblia y leamos juntos esta parte de la Escritura. Dice la palabra de Dios en la cita que ya hemos señalado, segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículos 11 al 16. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: yo he oído tu corazón, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Tengamos una palabra de oración para que el Señor bendiga la exposición de su palabra y su Espíritu nos conduzca a las verdades que Él quiera enseñarnos, darnos en esta mañana. Padre amoroso y bueno, que moras en los cielos y en todo lugar, en el nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos a meditar en tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu nos guíe, nos oriente, nos conduzca en la reflexión y que todo sea para bendición de tu pueblo, que sea para bendición de nuestras almas. Bendice esta reflexión, Padre eterno, y que edifique a todas las personas que la escuchen, que les ayude y les bendiga. Te lo rogamos con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El pueblo de Israel tenía un nuevo rey. Un nuevo monarca tomaba las riendas del pueblo de Dios. El rey anterior, llamado David, había muerto después de gobernar durante 40 años a la nación. Le sucedía en el trono su hijo llamado Salomón, que por cierto su nombre significa pacífico. Llegó a ser rey por deseo de Dios y se iniciaba en su reinado. David, cuando gobernaba, había propuesto en su corazón edificar un templo en honor al Señor, pero la orden divina fue que el santuario no lo edificaría él, sino su hijo cuando ascendiera al trono. Una vez que Salomón se convirtió en el soberano, que llegó al poder, su encomienda era mandar a edificar el templo, y así lo hizo. Puso manos a la obra. Por órdenes suyas se construyó un hermoso recinto muy suntuoso para la honra y la gloria del Señor. Era el primer recinto sagrado con que el pueblo de Israel contaba para adorar el nombre de Dios. El templo es dedicado. El santuario es consagrado en honor al Señor. Salomón hace una oración donde suplica al Todopoderoso que estén abiertos sus ojos y atentos sus oídos a la oración en ese lugar. Ese era el espíritu, el deseo del corazón del rey en turno. La oración de Salomón es una de las más emotivas que encontramos en la Biblia. El monarca oró de una manera inspirada. Esta oración tuvo su respuesta. Dios se agradó de la actitud, de la humildad del rey, y de noche se le manifiesta a Salomón y le dice:
yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificios. Dios estaba de acuerdo con la obra que se había realizado en su nombre y para su honra y para su gloria. El templo, la casa del Señor, será para todos los tiempos lugar de refugio, de adoración, de oración. El Señor prometió su presencia. El rey de Israel en su plegaria señala que si el pueblo, por causa del pecado, llegara a sufrir calamidades, llegara a sufrir invasiones, si la lluvia llegara a escasear, pero que arrepentidos clamare por ayuda, Dios oirá desde los cielos y los perdonará, y enviará nuevamente sus bendiciones a la nación israelita. Dios también tiene una advertencia para la nación y señala que si faltara la lluvia, si hubiera plagas, si existieran calamidades, si ante esas circunstancias, por causa del pecado de la nación, entonces tendría que venir una actitud, y por eso dice el Señor en su palabra: si se humillare mi pueblo, entonces se darán las otras condiciones. El Señor otorgó su protección, dio sus cuidados y proveyó de todo a Israel. La bendición divina se manifestó con la nación. La fidelidad divina siempre estuvo presente a pesar de la infidelidad del pueblo. Esa infidelidad se dio por medio de la idolatría. A pesar de ello, Dios les perdonaba ese pecado. Pero el problema es que se volvía a reincidir, se volvía a caer en el mismo problema. Israel adoraba a los dioses de los pueblos circunvecinos, provocando el enojo divino. Si el pueblo de Dios no se arrepentía de su maldad, vendrían muchos males. Las bendiciones ya no se darían porque se atentaba contra la justicia, contra la santidad del Señor. Pero hay una esperanza. En su gran amor y su gran misericordia, Dios da confianza a su pueblo y le hace una promesa. Dios está dispuesto a otorgar sus bendiciones si por su parte Israel se humilla. Es un condicionante. Si hace a un lado su mal proceder, si depone su actitud, su soberbia y su obstinada rebelión a la voluntad del Señor. En diferentes épocas, la nación le dio la espalda a su Creador, cayó en la apostasía, cambió su adoración del Dios verdadero, del Dios vivo, hacia otras divinidades, confió en imágenes hechas por manos de hombres y al final de cuentas caían en la decepción, en la desilusión, porque esos falsos dioses no le podían ayudar. Nuestro Dios quiere un pueblo humilde, que deposite toda su confianza en Él, que dependa de Él, que Él sea el Señor de su vida, que se haga su voluntad, que le sea fiel. A Dios no le agrada que la gente, que la persona tenga un corazón dividido. De acuerdo con la Biblia, humillarse delante de Dios significa reconocer que no somos nada ante Él y nuestra condición humana es inferior. Es decidir obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, así como reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. La altivez, el orgullo, la soberbia, la rebeldía, la desobediencia no agradan al Señor. Refiriéndose a esto, el Salmo 138, versículo 6, dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Actualmente, el pueblo de Dios es la iglesia, y de ella también se demanda que se humille delante del Señor, que se postre a los pies de nuestro Dios. David en su salmo, en aquel salmo precioso, número 51, versículo 17, menciona: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cada creyente en el Señor Jesucristo debe doblegar.
humillar su corazón ante Él. El Señor conoce lo que hay en nuestro interior, escudriña nuestros corazones y se percata de lo que guarda nuestro ser. Él no se guía por las apariencias, se guía por lo que hay en el espíritu de cada persona. El pueblo de Israel tenía que humillarse. La iglesia lo tiene que hacer también. Cada creyente en lo particular, en lo personal, lo debe hacer. Es triste que a veces no queremos humillarnos. Adoptamos una postura de soberbia, de enojo, de inconformidad, de rebeldía delante del Padre Celestial. Especialmente cuando vivimos momentos adversos, cuando estamos pasando por dificultades, cuando pasamos por pruebas, nos inconformamos y nos rebelamos, le echamos la culpa al Señor y hasta nos alejamos de Él. Rompemos nuestra relación, nuestra comunión con el Señor. En otras ocasiones no estamos de acuerdo en hacer su voluntad. Queremos actuar conforme a nuestros deseos y no lo tomamos en cuenta. El profeta Jeremías, en su libro de Lamentaciones, dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Además de la actitud de humillación que debe de presentarse, el Padre Celestial pide de su pueblo otra cosa muy importante. Solicita oración. Es una demanda mediante la cual Israel en tiempos antiguos, hoy la Iglesia, cada creyente mantenemos comunión con Él. La oración es uno de los medios de gracia que permite estar en contacto con el Señor. La Escritura contiene muchos pasajes que hacen mención de ella. Gracias a esa oración, gracias a ella, los grandes hombres de la Biblia resultaron vencedores en situaciones difíciles. Moisés hacía oración, hizo oración en el momento adecuado y como resultado condujo al pueblo de Israel hacia la libertad. David en sus salmos hace muchas referencias a la oración y testifica cómo sus oraciones fueron contestadas. Tenemos el caso del gobernador Nehemías. También el profeta Jeremías son ejemplos de personajes que levantaban sus súplicas al Señor. El Señor Jesucristo, como ejemplo, tenía como hábito el orar constantemente a su Padre Celestial y recomendaba a sus discípulos y ahora a nosotros a hacer lo mismo. La oración es un tema que encontramos en toda la Biblia. Cuando la Iglesia ora, cuando tiene este hábito, las fuerzas infernales tiemblan. Dios iba a escuchar a su pueblo cuando clamare. Gracias a este medio, el pueblo de Israel fue librado en varias ocasiones de sus enemigos. Es necesario hacer de la oración un hábito. Desafortunadamente, se ora poco, y aún así, a pesar de ello, Dios contesta nuestras plegarias. Dios ha llamado a su santuario precisamente casa de oración. Esto está dicho por medio del profeta Isaías y con el tiempo lo confirmaría el Señor Jesucristo. Por su parte, el apóstol Pablo dice: orad sin cesar. Una iglesia orante, una iglesia que clama, un creyente oración estarán preparados para resistir las embestidas de las dificultades, las tentaciones y otras muchas cosas que le puedan venir. El Señor agrega, deseando otra actitud de su pueblo. Hay otra situación que demanda el Señor, y si esta se cumple, si esta se da, traerá como resultado la presencia divina entre los hijos de Dios. Esta se refiere a buscar el rostro del Padre Celestial. En este caso, hay varias formas, existen diferentes maneras de buscar el rostro divino. No se refiere al rostro físico, pues la Biblia, por ella sabemos que Dios es espíritu, no tiene rostro como los humanos. Buscar el rostro de Dios es procurar estar en comunión con Él. Buscar al Señor significa buscar su presencia.
Este vocablo, esta palabra presencia, es una traducción común de la palabra hebrea rostro. Pero esta es la forma hebraica de tener acceso a Dios. Estar delante de su rostro es estar ante su presencia. Bueno, simplemente es gozarse en su presencia, es anhelar estar con Él, conocerlo y disfrutarlo. Que a Dios no se le busque por las cosas que Él puede otorgar a la persona, por las bendiciones que salen de sus manos. Hay que buscarlo por quién es Él, porque te interesa tanto conocerlo y pasar el tiempo con Él, porque su compañía es lo mejor que se puede tener en la vida. Cuando se entiende el sacrificio de Jesús en la cruz y se aprende a apreciar y atesorar su sangre derramada ahí, es cuando realmente se comienza a vivir. Puede uno darse cuenta que hay mucha más vida que solo extender la mano y pedir una bendición. Te das cuenta que no necesitas, que no se requiere de un intermediario divino para entrar en su presencia y adorarle. No se necesita de un pase o de un bit o algo parecido. Jesús ya pagó ese precio. Por lo tanto, las puertas están abiertas para que entres y pases tiempo con Él. Y al pasar el tiempo con el Señor, se le va a conocer. Al conocerlo, se va a comenzar a caminar con Él. Al caminar con Él, se va a formar un vínculo tan grande que se va a volver una intimidad. Y al volverse en esa intimidad, se coloca una sonrisa entre Dios y el hombre. Ya no es ese Dios distante, ya no es ese Dios alejado, ya no es ese Dios supremo que está lejano. Y luego, como consecuencia, las bendiciones vienen por añadidura. La presencia divina lo llena todo, lo suple todo. Buscar el rostro del Padre Celestial. Entonces, recapitulando un poco, Dios pide humillación, oración, buscar su presencia, y a esto se añade otro elemento: y se convirtieren de sus malos caminos. Una cosa muy importante es que cada creyente en Jesucristo viva en novedad de vida. Dios ha hecho la gran obra de darles a sus hijos una nueva vida, una vida eterna. Nuestros pecados han sido perdonados y debemos alejarnos de toda cosa que nos haga pecar. El pueblo de Israel fue perdonado de todas sus maldades y el Señor les reclamaba que ya no se cometieran más iniquidades, que no transgredieran la ley divina, que fueran diferentes de los pueblos vecinos que eran paganos. Israel estaba llamado para ser un testimonio entre las naciones. Dios quiere de sus hijos santidad, una vida que dé testimonio de que viven separados de la maldad. Aquellas cosas como borracheras, vicios, adulterios, fornicaciones, hurtos, mentiras, envidias, drogadicciones, pleitos, homicidios y cosas que se mencionan allá en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, deben dejarse de practicar porque Dios es santo, es puro, es perfecto y de sus hijos demanda limpieza espiritual. El viejo hombre debe morir para dar paso al hombre regenerado con una nueva naturaleza que glorifique al Creador. El redimido ahora ya es una persona santa, es decir, apartada. Eso es lo que significa santo. Alguien separado de los deleites del mundo, del pecado. Israel cayó en un círculo vicioso de pecado. Ese círculo era pecado, castigo, arrepentimiento, perdón. Nuevamente, pecado, castigo, arrepentimiento, perdón. Pero no había sinceridad en las actitudes. La iglesia, el creyente, debe evitar todo eso. La Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es para que la practique el niño, el joven, el adulto, el anciano. Si estas demandas se cumplen, entonces Dios dice: oiré desde los cielos.
es decir, estará dispuesto a escucharnos, a contestar nuestras súplicas. Convertirse de los malos caminos significa de hacer lo malo para hacer lo que a Dios le agrada. Esto significa que en la persona que quiere seguir a Jesús debe de haber en ella una conversión, un cambio de estilo de vida que sea grato a la deidad. Deberá seguir lo bueno, desechar lo malo. Si se quiere seguir a Jesús, se debe de andar como Él anduvo. Añade que como consecuencia de obedecer al Señor, Él perdonará nuestros pecados. Isaías capítulo 9, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Otra cosa que hará el Señor si nos humillamos, si oramos, si buscaremos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos, Él sanará nuestra tierra. Dios enviará su bendición, su providencia se manifestará. Tendremos como añadidura lo que necesitamos. Aquella noche, esa noche en que el Señor se le manifestó a Salomón y le señaló lo que deseaba de él y del pueblo de Israel, le hace una promesa al rey diciéndole, y eso lo encontramos en los versículos 15 y 16 de este capítulo 7. Ahora pues estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amados hermanos, Dios es bueno. Grande es su misericordia. Aunque inmerecedores, nos ofrece sus bondades, nos ofrece su presencia. Dios permita que pronto volvamos a reunirnos y estemos en esta casa de oración con una actitud de humillación, de oración, de arrepentimiento, buscando la comunión con Él, sabiendo que sobre esta casa donde esperamos volver a estar reunidos, estarán abiertos los ojos de nuestro Dios y atentos sus oídos a la oración que se eleve en su santuario, porque el Señor, Dios, ha elegido y santificado este recinto sagrado. Dice que sus ojos y su corazón estarán puestos en su casa para siempre. Mientras tanto, que nuestra casa, que nuestro lugar donde vivimos, donde habitamos, ese domicilio nuestro se convierta en un santuario para Dios. Su presencia también estará con nosotros. Dios les bendiga y les guarde. Amén. Más santidad dame. Himno número 339. Dice 2 de Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Himno número 339. Más odio al mal.
Bien, hermanos, y ahora ha llegado el momento de adorar al Señor con nuestros bienes, de ofrendarle en gratitud a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a nuestras Biblias y vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En la pantalla aparecerá el número de cuenta para que ustedes puedan hacer su depósito o transferencia bancaria. Recuerden que a pesar de que no tenemos actividades regulares, el templo tiene servicios que cubrir y necesidades que atender. La obra no cesa, hermanos, por esta pandemia, sigue adelante, y por lo tanto es necesario el apoyo y la solidaridad de todo el pueblo de Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios por estas ofrendas. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tu mano no se ha cortado para bendecir a tu pueblo, porque provee, Señor, a pesar de las dificultades. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y porque tu mano providente, Señor, ha cubierto todas nuestras necesidades, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual y además has hecho que nada nos falte. Tú eres nuestro pastor y confiamos en ti hoy y siempre. Amén. Toda esta abundancia de tu mano es, y todo es tuyo, dice Primera de Crónicas 29, 16. Himno 439, todo viene de ti. Amados hermanos, queridos amigos, damos gracias a Dios por haber tenido este culto en adoración al nombre de nuestro Señor. Vamos a despedirnos, vamos a terminar esta reunión, y que la bendición del Señor sea con cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Señor y Padre que moras en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias porque nos has permitido estar alabando tu nombre, glorificando tu nombre como tú lo mereces. Muchas gracias, Padre eterno. Ahora te rogamos que nos despidas con tu paz. Conduce a tu pueblo con tu bendición. Guárdalo en tu amor y tu paz, y que todo sea de bendición para tus hijos. Y ahora, amados hermanos, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el pueblo del Señor dice: amén.